Ok, hay que verificar en otras páginas, ver en otros lugares si es que la noticia es verdadera o no. Así que hay que verificar, eso es otra posibilidad, ¿ok? Entonces, verificar en otras fuentes. ¿O qué otra cosa? A ver, Hacerle una lectura crítica, profesor. hacer una lectura. ¿Y en qué consiste esa lectura crítica? Esa es la pregunta. Hacerle una lectura detallada y ver, y tú como criticarla, ese documento o esas palabras. Ok, entonces criticar lo que leemos. Ok, a ver, vamos a... Ok, gracias. Otra participación. A ver, vamos. Queremos ideas. ¿Cómo lograr diferenciar entre una noticia verdadera y una falsa? Existen varias fuentes referenciales que son validadas por comunidades científicas, entonces habría que ver de qué fuente es. Ver las fuentes, de dónde viene y si hay algunas fuentes que ya son validadas, hay fuentes que ya vienen certificadas, entonces hay que ver de dónde viene la noticia. ¿Ah? Es una pregunta muy importante. ¿Quién te lo contó? ¿No? ¿De dónde vino? Es una noticia muy importante. Muy bien. Vamos a ver algunas entonces características de cómo diferenciar una noticia verdadera de una falsa. Vamos a ver algunas cosas, algunos elementos. Por ejemplo, aquí tengo esto, esta, esta lectura. Aquí tengo esta lectura. Esta lectura la imprimió algo que se llama SBL Press, Society of Biblical Literature, que Society of Biblical Literature es una de las mayores fuentes de conocimiento académico teológico, ¿ok? Entonces, Erika, por ejemplo, habló de cuál es la fuente, tiene que fuente certificada de información. Entonces, aquí esta sociedad es una de las sociedades donde existe mucho interacción de gente académica, mucha interacción, ¿ok? ¿Qué más vemos aquí? Aquí tenemos el título de este artículo que saqué de esta sociedad, se llama The Character of King David, el carácter del rey David, ¿ok? El autor es J.M.P. Smith, ¿ok? Este es el autor J.M.P. Smith. La fuente de donde lo sacamos es de una revista que se llama Journal of Biblical Literature. Así se llama, esta es una revista, ¿no? Habíamos visto en la clase pasada que hay eh, tres fuentes básicas de conocimiento, básicas, ¿no? Después hay muchas más, pero ¿cuáles son esas tres fuentes básicas de bibliográficas? ¿Cuáles son? Fuentes bibliográficas, ¿cuáles son? Hay muchas, pero hemos visto tres en la clase pasada. ¿Cuáles son esas tres? A ver, ¿quién me lo dice? Se refiere al CONCITEC, se refiere al EBSCO, al JSTOR. No, no, en realidad Bueno, es bien. mucho más básico que eso. Unas que son de revista, otros que son de libro y otros que son no sé, me olvidé, profesor. Ok, ok, Altura, altura bien. ok, el compañero estaba en el camino correcto. Revista, libro y te faltó uno. Diccionario. Diccionario. Son tres fuentes básicas bibliográficas que hemos visto que necesitamos aprender el método Turabian. De paso, yo colgué en el Classroom el método Turabian escrito por el pastor Edgar Horna para que ustedes puedan verlo y familiarizarse con eso. Entonces, sí, es libro, revista y diccionario. Son tres fuentes básicas bibliográficas. Ahora, aquí vemos que es un journal, que es una revista, ¿no? Aquí tenemos la fuente de esto, sería un journal, una revista. Y aparece el volumen 52, el número 1, la fecha en que se imprimió, las páginas.
Y fue publicado, ¿por quién fue publicado este journal? Este journal fue publicado por la Society of Biblical Literature, la Sociedad de Literatura Bíblica. Ok, entonces vamos a ver algunas características, cómo saber si esta es una buena fuente. En primer lugar, lo que siempre necesito ver cada vez que yo leo algo, cada vez que yo leo, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en donde quiera, en cualquier parte, una buena fuente te va a decir de dónde viene esa fuente. Te va a decir, porque a ver, si te ponen la noticia y no te ponen quién es el autor de la noticia, estamos en problemas. No creas, ¿ok? Hay muchas noticias huérfanas, noticias que no tienen autor. Entonces, si la noticia tiene autor, todo esto que está aquí, quién es el autor, cuál es el título. Entonces, si tiene autor, no puedes aceptar noticias huérfanas. No aceptes noticias huérfanas sin autor. ¿Ok? Es algo muy importante. Si ves una publicación en Facebook ahí que no tiene autor, ¿quién dijo eso? Que dijo. ¿No? Puede ser falso, número uno. Tiene que ser una noticia con autor. Ahora, tiene que tener un título. Todo lo que tú te des tiene que tener un título. Aquí tiene un título. Luego tiene que haber una fecha en la cual se publicó. La otra vez yo encontré ahí en las redes sociales una noticia que todo el mundo pensaba que era, oh, wow, total, la noticia es de hace como 5 años atrás y hace 5 años atrás se había dicho que era falso. Entonces tienes que ver la fecha. ¿Cuándo es la fecha? ¿Qué fecha tiene esa noticia? Tiene que decir claramente cuál es la fecha de la noticia. ¿Ok? Y otra cosa, y este es muy importante de lo que Erika estaba hablando, la afiliación. La afiliación de la noticia, es decir, toda noticia proviene, por decir, si tú quieres publicar una noticia por ti mismo, tú agarras y publicas una noticia en tu blog, en tu Facebook, en tu Instagram, donde quieras. ¿Qué afiliación tienes tú? No tienes ninguna afiliación por el momento. ¿Qué cosa es la afiliación? La afiliación es alguna sociedad académica que te respalda, que te dice lo que el compañero esté escribiendo, nosotros lo hemos revisado. Eso es la afiliación. Y esta afiliación es muy importante porque nos dice que cuando tú escribiste algo, otras personas leyeron lo que escribiste y te apoyaron. Eso es muy importante para leer algo. Si tú escribes algo por ti mismo y lo publicas en tu blog y nadie más te apoya, mmm, ahí surge la gran pregunta. ¿Será esta noticia verdadera? Y lo dudo. Yo lo dudo porque no tiene el apoyo de una sociedad, no tiene el apoyo, el respaldo de alguna sociedad que te respalda, ¿no? En este caso, esto está publicado, dice, publicado por la Sociedad de Literatura Bíblica. ¿Qué significa? Que este compañero, J.M.P. Smith, para que su artículo pueda ser publicado, los miembros de esta sociedad revisaron este artículo y le dijeron, oye, tu artículo está muy bueno, vamos a publicarlo. Entonces, eso es la afiliación. Es muy importante, indispensable que cuando ustedes utilizan artículos o cualquier cosa que utilicen, tienen que buscar la afiliación. A qué pertenece o quién ha revisado este artículo, quiénes son las personas, quiénes son los editores. Algunas características de la afiliación son una casa editora, ¿no? Una sociedad, editores. Cuando ven que hay editores, es una buena indicación de que esto ha sido revisado, ¿no? Entonces, todo eso, la afiliación a la cual pertenece, quién es la sociedad o la editora la cual está respaldando la publicación de esto, ¿ok? Entonces, muy importante. ¿Alguna pregunta aquí? Pregunta.
¿Alguien tiene alguna pregunta en este punto? Ok, nadie. Entonces, tenemos la sociedad, esta primera característica, autor, título, fecha y la afiliación, que es muy importante. Vamos a ir a lo siguiente. Dentro del contenido del artículo encuentro lo siguiente. Aquí viene algo muy importante también. Cuando estoy leyendo el artículo, yo veo que él está escribiendo y tiene este numerito que aparece acá arriba, el número 12. En un buen artículo vas a ver muchos de estos que se llaman pie de página. Los pie de página, ¿qué te dicen? Que este autor ha investigado de manera suficiente. No siempre es así, pero es una buena indicación de que él está revisando, ¿qué cosa está revisando? La discusión académica. Esa es otra buena característica de una fuente confiable. Porque si este autor solamente escribe lo que piensa sin discutir sus pensamientos con otros autores, sin estar diciendo, ok, según este autor él dice esto, según este autor él dice lo otro, según este autor dice lo otro, si es que no presenta una discusión académica, es decir, una argumentación para dar soporte a sus ideas, basado en esa discusión académica, si no tiene eso, le está faltando al autor estar a la altura de escribir al estilo académico, de manera académica. ¿Ok? Entonces tiene que haber una discusión académica. ¿Dónde ocurre esa discusión? Normalmente ocurre en estos pie de páginas. Ahí es donde en estos pie de páginas se puede ver, y también en el contenido, pero los pies de página son los que me indican cuáles son las fuentes que él ha tomado y esa discusión académica que él ha tenido. Entonces es muy importante ver por eso, ¿ok? Vamos por lo siguiente. ¿Alguna pregunta aquí? Ninguna. Sí, a ver. Profesor, una pregunta. Sí. Los pies de páginas, hay algunos libros que traen, pero algunos no traen. O sea, que el pequeño número que tiene ahí en los artículos, algunos tienen, pero algunos no lo tienen. Bueno, ahí es donde tú tienes que evaluar, ¿no? Estoy dando varias características y tú tienes que evaluar basado en estas características si de repente este libro no es tan bueno como dice ser, ¿no? Porque no presenta una discusión académica. Entonces, hay que evaluar. Hay libros buenos que no tienen pie de página, ¿ok? Hay libros buenos que no tienen pie de página. Eso puede ocurrir, pero esto es una de las características que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir. Pastor, sí, pregunta. Pastor, una pregunta. Pastor, normal se puede utilizar lo que es los números o también las letras, porque hay otros libros que tienen letras. No importa números o letras, pero tiene que tener pie de página. Lo importante no es que sean números o que sean letras, sino lo importante es que haya una discusión académica. Eso es lo importante. Ok. Ok. Muy bien, vamos a seguir entonces. Y esto de aquí, esto es el talón, este es lo más importante en realidad. Lo más importante para ver si una fuente o una noticia, algo que estoy leyendo, tiene sustento, es de dónde sacó esas ideas este autor, la bibliografía, de dónde sacó. Si en la bibliografía veo 2 o 3 autores, yo digo, pobrecito este autor, solamente ha revisado 2 o 3 libritos y ha hecho toda su teoría basada en 2 o 3 libritos. Y peor, en muchos casos, a veces no tiene ni bibliografía, lo cual significa que él no te está diciendo de dónde está sacando esa información. Entonces debo dudar mucho, debo dudar grandemente de un trabajo que no presenta bibliografía. Entonces, la bibliografía. ¿Y cuán buena es la bibliografía? En la bibliografía yo tengo que ver, por ejemplo, a quién está utilizando él como autores. Y voy a ver los autores que está utilizando. Y si veo en los autores gente que realmente son especialistas en ese tema, yo digo, bueno, se nota que él ha consultado a los mejores especialistas en ese tema. Ahora,
Si veo en la bibliografía gente que no son especialistas, vamos a suponer que él está escribiendo sobre química, ¿ok? Él está escribiendo sobre química. Y cuando veo la bibliografía, todas las fuentes que él está citando no son químicos, ninguno de ellos son químicos, todos ellos son pintores, artistas. Entonces, ¿qué cosa es lo que digo? Uy, este autor no ha visto las fuentes principales. Está escribiendo sobre química, pero su bibliografía, los autores de su bibliografía son gente de otra especialidad que no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, ¿quiénes son la gente que está escribiendo? ¿Son especialistas en el tema? Esa es una pregunta importante. Otra pregunta importante, los años que está tomando en cuenta. Ok, por ejemplo, aquí veo que los años que en la bibliografía son 1967, 82, 93, son de los años, de los últimos 20 años. Quiere decir que este autor todavía no está tomando las últimas fuentes, está tomando fuentes de hace 20 años atrás. Algunos temas es importante que las fuentes sean antiguas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo arqueología bíblica, en algunos casos, cuanto más antiguo, mejor. En otros casos, no. En otros casos, tú necesitas tener la última noticia. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo sobre ingeniería genética, en ingeniería genética necesito tener las últimas noticias. No voy a tomar un documento de hace 10 años atrás, es absurdo. Tengo que tomar un documento que lo más reciente, que se ha publicado ni siquiera hace 2 años, sino el año pasado o este año máximo. Entonces, dependiendo del tema, también depende de los años. Entonces, aquí tengo que ver en los años, si coincide estos años, es un buen alcance para el tema que estoy tomando. Otra cosa es que también en la bibliografía tengo que darme cuenta si los libros que son recomendados, que se han puesto en la bibliografía, son libros básicos o importantes para el tema. ¿Ok? Entonces, cuando ya me familiarizo y he investigado, me doy cuenta, este libro de aquí no cuenta, este libro es muy básico, no debiera ser tomado en este tema. Entonces, todo eso se ve en la bibliografía. Tengo que ser crítico de la bibliografía del autor. ¿Qué fuentes está tomando el autor? ¿Es la fuente confiable? ¿Es una fuente antigua? ¿Es una fuente reconocida en los círculos académicos? Todo eso se ve en la bibliografía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Profesor, una consulta. Sí. En el caso de la discusión académica del investigador, ¿cómo, o sea, con quién debería consultar o cómo es la redacción? ¿Hay algo específico para redactar eso? No hay algo específico, pero básicamente aquí en la discusión académica lo que uno puede ver de manera general es que el autor, por ejemplo, si es que él menciona aquí, ¿no? Aquí dice en inglés, dice, para matar dejando 1/3 de ellos vivos, dice aquí, 1/3 de ellos vivos. ¿De dónde sacó esta idea que el autor? Entonces, en la discusión, él empieza a discutir para dar soporte a esta idea que es, de repente mucha gente va a encontrar un poco difícil de creer. El autor empieza a discutir por qué su idea es correcta, no es una idea tan descabellada. Entonces, en la presentación, en la discusión académica, él empieza a mencionar, por ejemplo, aquí menciona los lectores siriacos, menciona la Septuaginta, menciona el texto masorético, menciona varias razones, la Vulgata dice así, etc. Y menciona varias razones por las cuales su idea no es tan descabellada. Entonces, en la discusión académica, una de las cosas que tengo que ver es que el autor presenta razones fundamentadas en fuentes. ¿Qué fuentes? Él dice, mi idea es que la Tierra se va a partir en 2. Leo esa noticia y ¿de dónde has sacado tú esa noticia? ¿De dónde has obtenido tú esa noticia? Que la Tierra se va a partir en 2. Y entonces aquí me tiene que decir en la discusión académica, me tiene que decir, muy bien, según el científico tal, según el otro científico, según los últimos estudios geológicos, según los astrónomos, etc.,
tiene que darme un soporte, una discusión de que su idea que él está presentando acá arriba no es tan loca, sino que tiene un sustento, una fuente. Entonces, a esto le llamo la discusión académica, que es muy importante que esté sustentada, ¿no? Sí. Gracias, profesor. Ujú. Entonces, básicamente, esta discusión es en base al libro donde se ha sacado esa oración, por así decirlo. No es que yo voy a hablar con un experto que me explique esto y que lo analice, entonces, es básicamente sacado de este libro. Claro, es decir, es el análisis que el autor hace y todos los argumentos que él tiene a favor de su idea, pero tiene que ponerme las fuentes. Por ejemplo, él está poniendo aquí, ¿no? El texto masorético es su fuente, la Septuaginta es su fuente, la versión siriaca es su fuente, la Vulgata es su fuente. ¿Cuántas fuentes él está citando así? Nomás que estoy revisando de manera sucinta su pensamiento. 4. Hasta el momento estoy contando 4 fuentes que él utiliza para decir que su idea no es tan loca. Entonces, en la discusión académica tiene que decirme también de qué fuentes él está obteniendo esta idea y tiene que discutirlo, ¿no? Tiene que argumentar a favor de esa idea. Sí. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Ok, preguntad, queridos amigos, porque ustedes van a hacer un trabajo en este momento. Antes de ir al trabajo, quisiera saber si quedó claro. Ok, perfecto. Entonces, ahora voy a ir al siguiente punto que es importante. El autor. El siguiente punto es conocer al autor. Entonces, hay dos maneras como uno puede conocer el autor. El autor de este artículo, vamos a ir al inicio, el autor de este artículo que he sacado es J.M.P. Smith. Ese es el autor. Entonces, para hacer una lectura crítica, también es importante conocer al autor. Entonces, lo que voy a hacer es conoce al autor. Hay dos métodos que yo enseño que son prácticos, fáciles para conocer al autor. La primera es simplemente copiar su nombre y ponerlo en Google. Muy fácil, ¿no? No es nada complicado. Pongo su nombre y busco en Google quién es este autor. Obviamente va a haber muchos con el mismo nombre. Yo tengo que identificar al correcto, ¿no? Porque hay muchos que pueden tener ese mismo nombre y tengo que filtrar y tengo que ver de quién estoy hablando. Pero una vez que lo logro identificar, en este caso, ha sido fácil, porque yo coloqué su nombre y la primera opción es John Merlis Powys Smith y me aparece el autor realmente. ¿Quién fue este? Y me da incluso en Google un resumen. Dice, fue un orientalista americano. La fecha que nació, la fecha que murió y en cuál es su campo de estudio, los estudios orientales, su educación, la Universidad de Chicago, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Chicago. Entonces, voy ahí, leo un poco su biografía para ver quién es este autor. Entonces, la primera cosa que tengo que ver es quién es él. Es alguien que se ha formado que en este tipo de disciplina. Vamos a suponer que este autor está escribiendo de bioquímica. Y todo lo que veo en su educación, él es un músico. Entonces, al leer sobre su biografía me doy cuenta que él no sabe nada de bioquímica, lo que sabe es de música. Entonces, no es una fuente confiable el autor, porque el autor no tiene experiencia en el campo de la bioquímica, tiene experiencia en el campo de la música, pero no tiene experiencia en el campo de la bioquímica. Entonces, para escribir algo que tiene que ver con bioquímica, no tiene ninguna experiencia. Entonces, una de las cosas que yo necesito hacer es conocer al autor, ver si este autor es una persona que está experimentada en la temática de la cual estamos hablando. Muy importante conocer al autor, ¿ok? Entonces, el primer método es muy sencillo. Simplemente copio y pego su nombre en Google y filtro, porque no todos los nombres que aparecen es la persona. Por ejemplo, acá hay otro aquí, Smith Chart. Este no es. Este aquí no es. Acá y hay otros. Pero aquí estos dos primeros, sí. Estos dos primeros, hay uno que está en Wikipedia y hay otro en la británica.
También American Scholar, sí, mire, dónde aparece su nombre, ¿no? Vinculado, eso es otra cosa. ¿A qué instituciones aparece tu nombre vinculado cuando buscas tu nombre? Entonces, si tú pones tu nombre y solamente aparece Facebook, entonces no te das cuenta de que no, esta persona no está vinculada a ninguna sociedad, ¿no? Pero si empieza, por ejemplo, aquí está vinculado, el nombre de esta persona está vinculado a la Universidad de Chicago, aquí está, mira, la biblioteca de la Universidad de Chicago. Quiere decir que su nombre está vinculado a esta sociedad o esta universidad o esta institución. Entonces, ¿a qué cosas está vinculado el nombre del autor? Obviamente, si yo pongo el nombre del autor y empiezo a ver noticias de carteles de droga o cosas así, obviamente estoy haciendo una exageración, ¿no? Pero si está vinculado a otras cosas, ¿no? Solamente aparece en Facebook, solamente aparece en Instagram. Entonces, esta persona no tiene ningún récord académico importante, ¿ok? Entonces, ¿a qué está vinculado? De paso, es un ejercicio interesante que ustedes pueden hacer. Coloca tu nombre completo, ¿a qué cosa aparece vinculado tu nombre en Google? Y ahí te vas a sorprender, ¿no? Espero que ustedes construyan una buena reputación en las redes sociales también. Entonces, el nombre de este autor está vinculado a cosas interesantes, ¿no? Está vinculado a la Universidad de Chicago, estoy viendo aquí a británica.com, entonces ya me está dando una confianza de que este autor es un autor que tiene una experiencia en el campo. Puedo leer esa información y puedo sacar mi conclusión, conocer al autor entonces. La primera búsqueda en Google, una búsqueda muy sencilla, fácil de hacer. Muy bien. La segunda búsqueda también es en Google, pero es en un Google diferente, se llama Google Scholar. Google Scholar es una plataforma un poco diferente de Google. Tienen que saber la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Google Scholar y Google? Google Scholar es la plataforma que permite la búsqueda de trabajos científicos. ¿Y cómo se llega a Google Scholar? Se pone scholar.google.com. Esa es y si no saben, simplemente escriben esta palabra, Google Scholar, en el buscador de Google y les va aparecer el primer link. Hacen clic ahí y van a ir a esta página, ¿no? Entonces en Google Scholar, dentro de Google Scholar, escribo JMP Smith. Y cuando escribo su nombre dentro de Google Scholar, ahí voy a ver toda la cantidad de libros y artículos en los cuales él estuvo envuelto, que él escribió, ¿ok? Como autor. Entonces yo me voy a dar cuenta que este autor, por ejemplo, tiene un libro aquí que es The Origin and History of Hebrew Law, el origen y la historia de la ley hebrea. Tiene otro aquí en Clark, es una casa editorial. Tiene otro aquí, mira, interesante, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Malachi. Un comentario crítico y exegético del libro de Malaquías. ¿Quién lo publica? Otra vez TNT Clark. TNT Clark es una casa editorial muy importante en el mundo teológico, ¿ok? Entonces cuando veo este nombre ya me da confianza porque esta casa editorial no publica a cualquiera. Posiblemente si yo voy me va a rechazar. Tiene unos filtros muy exquisitos para publicar el libro de alguien. Luego acá la Universidad de Chicago. Entonces veo que este autor ha publicado a través de varias casas, ¿no? Dos casas principales, veo la Universidad de Chicago, veo TNT Clark, quiere decir que este autor ha pasado por filtros muy importantes, ¿no? Es un autor que ha sido reconocido, entonces puedo darme cuenta de la importancia de este autor, ¿ok? Y puedo darme cuenta qué temas le han interesado. Veo que él ha escrito bastante de comentarios críticos, él ha escrito bastante, y otros temas, el origen del hebreo, etcétera. Entonces veo qué temas le han interesado y eso es importante conocer al autor para saber si él durante su investigación ha escrito suficiente sobre ese tema. O de repente es la primera vez que él está escribiendo. Si es un autor que la primera vez está escribiendo sobre ese tema, también voy a ver aquí, no aparece ninguna referencia a su nombre, nada. Entonces, no tiene experiencia en este tema. Es la primera vez que escribe sobre este tema. Interesante. ¿Alguna pregunta aquí?
profesor. Sí. 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 ¿Siempre es necesario que el autor tenga varias publicaciones? Cuando al momento de buscar el autor del libro que ha publicado todo aquello. Si el autor, vamos a suponer, si el autor no tiene publicaciones, ninguna publicación, excepto la que estoy leyendo, entonces ya empiezo a preocuparme y empiezo a decir, oh, bueno, este autor no tiene experiencia en la publicación. Entonces, cuando yo hago mi evaluación de este artículo que estoy leyendo, digo, el autor realmente no tiene idea, no tiene mucha experiencia en este ramo, nunca ha publicado. Entonces, ya es un punto en contra de lo que estoy leyendo, ¿ok? Eso es lo que te podría decir. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a seguir entonces. El último punto que es importante tomar en cuenta cuando estoy leyendo algo y para saber si está bien o está mal, es evaluar el argumento. Leo el artículo, hago la lectura y tengo que evaluar cuáles son los puntos fuertes que tiene esto, es decir, cuáles son las cosas, las fortalezas que el autor menciona, los puntos fuertes que están bien sustentados por el autor, que tiene suficientes fuentes bibliográficas, que tiene sentido, etcétera, que tiene lógica. Entonces el autor, ¿cuáles son esos puntos fuertes? Tengo que evaluar el argumento. Cuando leo me doy cuenta que el autor tiene bastante puntos fuertes y eso tengo que hacer una lista de esos puntos fuertes. Y también tengo que hacer una lista de los puntos débiles, es decir, cuáles son aquellos argumentos que el autor no tienen suficientes referencias bibliográficas, no tiene mucha lógica lo que está diciendo, no tiene sentido, le falta consistencia. Entonces tengo que evaluar en la lectura, cuando hago la lectura tengo que evaluar cuáles son esos puntos fuertes y cuáles son esos puntos débiles. Esto es una lectura crítica. Haciendo un repaso de todos los elementos de una lectura crítica, volvamos al inicio, estoy haciendo un repaso. En primer lugar, lo primero que tengo que ver son el autor, el título, la fecha y la afiliación. En primer lugar, básico, verificar esa información. La afiliación es muy importante. Segundo, cuánta discusión académica ha tenido el autor en su artículo. Muy importante, tengo que evaluar eso. ¿Tiene una buena discusión académica o no tiene una buena discusión académica? Tercer punto, las referencias bibliográficas. ¿Cuál es la calidad de esas referencias bibliográficas? ¿Son buenas referencias? ¿Son actualizadas? ¿Son hechas por autores que son reconocidos o no? ¿Son conocidos esos autores en las referencias bibliográficas? Tengo que conocer al autor. ¿Es el autor? ¿Tiene experiencia el autor en el ramo que él está investigando? ¿No tiene experiencia? ¿Es un advenedizo o no es un advenedizo? ¿Es alguien que recién está aprendiendo sobre este tema? También puedo ver en eso. De dos maneras. Lo busco en Google y lo busco en Google Scholar. De esa manera me puedo dar cuenta quién es este autor. ¿Ok? Dos formas sencillas. Y finalmente tengo que evaluar el argumento. Si el argumento que presenta el autor es débil, cuáles son los puntos débiles de ese argumento, cuáles son los puntos fuertes, tengo que evaluar el argumento y para eso se utiliza el criterio, ¿no? Para eso tengo que evaluar yo mismo, darme cuenta cuáles son esos argumentos que tienen mayor peso que otros. Entonces, esto es parte de la evaluación crítica. Todo lo que estoy viendo hoy día es una evaluación crítica, ¿ok? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer en este momento es, vamos a hacer una evaluación crítica. Así que vamos a ir a esta página, el primer artículo que hemos tenido, encuentran el arca de Noé en un glaciar de Turquía. Vamos a evaluar esta información y con todos esos puntos que acabo de mencionar, y ustedes van a escribir en un párrafo, ¿no? ¿Cuál es su veredicto, ¿ok?
de este autor. Entonces yo les voy a dar un pequeño ejemplito aquí. Vamos a ver. Cuando ustedes van a su Classroom, cuando ustedes van a su Classroom, van a encontrar dentro de Classwork, van a encontrar la opción de evaluación progresiva. Y aquí dice trabajos de redacción. Y el número 3 dice para el 27 de mayo. Este es el que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer una pequeña práctica, no lo vamos a terminar. Allí está en PDF para aquellos que tienen dificultad en bajarse, tienen su celular. Ya lo puse en PDF. Simplemente lo que hacen es, van a hacer la tarea, que en este momento vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a dedicar unos minutos y luego ustedes me van a decir cuáles son algunos puntos a favor o en contra de esto. ¿Dónde lo van a hacer? Aquí, en el taller de redacción 3. Ahí van a escribir su veredicto de este autor. ¿Ok? Muy importante. ¿Alguna pregunta? El párrafo lo subimos ahí, como comentario. Así es. El párrafo lo subimos aquí. Y ya ustedes saben cómo se escribe un párrafo. Entonces, por ejemplo, un párrafo crítico de esto sería más o menos así. Voy a hacer una práctica. ¿Cómo sería un párrafo crítico de un autor? Más o menos sería algo así. ¿Ok? Más o menos sería algo así. El autor Jaime, vamos a poner Jaime, ¿no? El autor Jaime tiene mucha experiencia en el campo de la arqueología bíblica y su artículo está fuertemente respaldado por varios estudios recientes. Mira, no se olviden que la primera oración de un párrafo debe contener toda la idea de lo que yo quiero hacer después, ¿no? La primera oración de un párrafo es la semilla de donde parte todo. Así que la primera oración es muy importante. Bien, este método que estamos aprendiendo, 3x5, nos debe ayudar a mantenernos precisos en el blanco. Y eso ya no lo voy a explicar ahora, ya lo expliqué antes, ¿no? Entonces, en la primera oración, el autor Jaime tiene mucha experiencia en el campo de la arqueología bíblica y su artículo está fuertemente respaldado por varios estudios recientes. Entonces, yo estoy poniendo un ejemplo ficticio, ¿ok? Obviamente aquí no hay ningún Jaime y no hay nada de lo que se menciona aquí, solamente estoy poniendo de manera ficticia, ¿ok? A ver, voy a hacerlo con letras más grandes para que de repente se vea en su pantalla porque no se ve bien claro. Voy a ponerle 26, okay. Entonces, primera oración de respaldo a este pensamiento que acabo de escribir. El autor ha sido, el autor terminó sus estudios doctorales en la Universidad de Harvard, y realizó varias expediciones arqueológicas al Medio Oriente. Entonces aquí estoy haciendo mi primera, la segunda oración, que es la primera que soporta esta idea. Y eso ya hemos visto en un ejemplo anterior. La primera oración es de soporte a mi idea, ¿no es cierto? Este es mi primer pensamiento que soporte. Entonces estoy tratando de dar soporte a mi idea. El autor terminó sus estudios doctorales en la Universidad de Harvard y realizó varias expediciones arqueológicas al Medio Oriente. Y estoy desarrollando mi idea de mi evaluación. Estoy evaluando al autor. Para poder escribir esto, sí.
Pastor, en este caso de aquí que vamos a hacer, ya no ponemos introducción, desarrollo, conclusión, sino de frente ya todo, ¿verdad? Con el método de párrafo que hemos aprendido. Un párrafo tiene 5 oraciones. El método de 3x5. Exactamente, exactamente. Con ese método es todo. Entonces aquí estoy dando un ejemplo más o menos cómo sería un párrafo crítico de la lectura, ¿ok? Estoy más o menos dando una aproximación de cómo sería un párrafo de 3x5 de esta lectura, ¿ok? Para que ustedes lo puedan desarrollar. Entonces la primera cosa es que el pensamiento principal, la primera oración, debe contener la idea de mi evaluación. Para hacer esta evaluación ya investigué ya, ¿no? Ya me fui a Google, ya investigué el autor, ya lo leí el artículo. Ahora solamente estoy haciendo la evaluación final. Estoy escribiendo la evaluación final. Entonces, aquí yo ya me fui a Google y ya me di cuenta que él estudió en la Universidad de Harvard, que hizo varias expediciones. Por eso estoy escribiendo eso acá. Entonces, el autor terminó sus estudios doctorales en la Universidad de Harvard y realizó varias expediciones arqueológicas al Medio Oriente. Entonces, ¿qué más digo? Muy bien, digo que su artículo está fuertemente respaldado por varios estudios recientes. Entonces, yo vi las fuentes bibliográficas utilizadas en su estudio, reúne los principales análisis en el campo de la arqueología bíblica de los últimos 10 años. Para poder escribir esto que estoy diciendo aquí, para poder juzgar sus fuentes bibliográficas, obviamente he tenido que analizar sus fuentes bibliográficas. ¿Son sus fuentes bibliográficas confiables o no? Y aquí estoy haciendo mi juicio, ¿no? Porque en mi oración introductoria estoy diciendo que su artículo está fuertemente respaldado por varios estudios recientes. Entonces estoy desarrollando esa idea, ¿no? Otra cosa que voy a decir aquí es, otros académicos han citado su obra como una de las más importantes. Mira lo que estoy diciendo. No solamente que él ha escrito, sino estoy diciendo que otros académicos también han leído su obra. ¿Cómo sé eso? Bueno, cuando he ido a Google Scholar y he puesto su nombre, ahí me he dado cuenta que hay otra gente que lo menciona a él. Entonces también me doy cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Ya tengo mis 3 oraciones, ¿ven? 1, 2, 3 oraciones del contenido. Ahora voy a cerrarlo con un golpe, con un gancho derecho para tirarlo al piso y ya esto quedó cerrado. Tercera cosa que voy a decir es, en conclusión, la experiencia del autor, que ya digo y he hablado de su experiencia, la seriedad de su trabajo académico. ¿Por qué es serio? Porque tiene varias fuentes bibliográficas, la seriedad de su trabajo académico. Y reconocimiento por la ciencia nos indica que su estudio es muy importante en el campo de arqueología bíblica. ¿Qué cosa estoy haciendo en la conclusión? Aquí lo voy a poner de otro color. Ya sabemos qué cosa es una conclusión. Ya no voy a explicar demasiado, pero brevemente. Una conclusión tiene que tener un resumen de todo lo que estoy diciendo. Un resumen.
Y eso es Profesor, ha puesto reconocimiento. sí, gracias. Reconocimiento. Gracias. En la conclusión tiene que tener una especie de resumen de lo que estoy diciendo anteriormente. Y tiene que tener un resumen y tiene que referirse al pensamiento que presenté al inicio, la primera oración. ¿Ok? Esto es lo que quiero ver en su análisis crítico de la noticia. ¿Ok? Así que vamos a alguna pregunta en este punto. Y para ¿Lo hacemos ahora, profe? ¿Perdón? ¿Lo hacemos ahora? Sí, ahorita vamos a hacer eso. Vamos a dedicar unos minutos. Profesor, en el trabajo aparece hacer 3 párrafos, ¿verdad? Ya no es un párrafo de la noticia. Ya. ¿Es por qué? Porque en este momento, gracias por tu buena pregunta. Ahora en la clase, yo quiero que me hagan un párrafo, porque no tenemos tiempo para todo. Cuando para la próxima semana, ustedes van a hacer no un párrafo, sino van a escribir 3 párrafos. Es decir, 3 párrafos que hablan de este tema. De lo mismo, pero más ampliado. ¿No? Lo mismo, pero más ampliado. Pero ahorita vamos a terminar con esto primero. Para poder entender lo que van a hacer la próxima semana, primero quiero que terminen este ejercicio. Estoy copiando esto en el Classroom, esta oración. Así que voy a editarlo esto para que tengan como ejemplo. Así. Ejemplo de una oración crítica, de un párrafo crítico. Crítico. Y ahí les voy a poner, ahí está. Save. Pastor, Sí, entonces ahorita hacemos solo un párrafo. solo un párrafo, porque no tenemos ahorita tiempo para lo demás, pero voy a dedicar unos 10 minutitos. ¿Podemos empezar Pueden con empezar. el inicio, pastor? Pueden empezar. En este momento ya podemos empezar. Muy bien, queridos alumnos. Volviendo a nuestra actividad, vamos a ir a nuestro trabajo. Espero que hayan podido avanzar con su trabajo. Me alegra si lo han podido hacer, pero eso es el comienzo. En realidad, lo que yo quiero que ustedes hagan es que ahora conviertan esto. Ahora van a hacer 3 párrafos. ¿Cómo van a hacer 3 párrafos de lo mismo? Porque ya han iniciado, han tenido un buen inicio. Pero ahora yo quiero que hagan 3 párrafos. ¿Y cómo es ese tema de hacer 3 párrafos? Muy sencillo, de la siguiente manera. Quiero que me hagan un párrafo. A ver, vamos a escribir aquí. Un párrafo va a ser, primer párrafo va a ser un párrafo introductorio. Luego va a haber un párrafo de contenido. Y luego va a haber un párrafo de conclusión. Entonces, para la tarea para la próxima semana, ya lo han iniciado, me alegra que han iniciado. Dentro de un rato le voy a pedir a alguien que ya lo terminó para que lo lea y vamos a llegar a una conclusión. Pero para la próxima semana, yo quiero que ustedes elaboren un párrafo introductorio, un párrafo de contenido y un párrafo de conclusión. Todo sobre la crítica de este artículo. Todo sobre la crítica del artículo que estamos viendo. De ese artículo. Entonces van a dedicar un párrafo, solo un párrafo, exclusivamente para introducir su crítica. Un párrafo para hablar de su crítica. Y un párrafo para concluir su crítica. ¿Ok? Entonces vamos a tener 3 párrafos. 3 párrafos. Cada párrafo debe estar con el método de 3×5. ¿Ok? Cada párrafo debe estar 3×5. Y solo quiero 3 párrafos. Un párrafo de introducción, un párrafo de contenido y un párrafo de conclusión. No se preocupen si lo hacen no tan perfectamente, traten de hacerlo a lo mejor porque yo no he explicado mucho acerca de los 3 tipos de párrafo. No hay problema. Trata de hacer lo mejor de su parte.
Lo importante es que haga sus 3 párrafos. Uno tratando de introducir su crítica, uno hablando sobre el contenido y otro hablando sobre su conclusión. ¿Ok? Ahora, vamos a pedirle, a ver, ¿a quién? Erika dice que ya lo completó. ¿Puedes leerlo, Erika? ¿Puedes leer tu trabajo? Pastor,